Bien, hoy voy a terminar con la serie que he venido desarrollando durante varias semanas acerca de la religión práctica. Y este es el 10º mensaje de la religión práctica. He titulado mi mensaje Ricos y Pobres. Dice Jean-Jacques Rousseau: la igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, ni ninguno tan pobre que se vea necesitado a venderse. La riqueza y la pobreza son dos partes de una misma realidad y hemos vivido inmersos en ellas desde que el hombre pecó en el huerto del Edén. Riqueza y pobreza son dos antónimos, así como también lo son la sapiencia y la ignorancia, la pequeñez y la grandeza, la fuerza y la debilidad. Desde un punto de vista meramente práctico, no tendríamos que consultar a un diccionario para conocer el significado de la riqueza y la pobreza, porque ya todos conocemos su significado. Riqueza simplemente significa abundancia, pobreza simplemente significa escasez. Sin embargo, la riqueza y la pobreza van un poco más allá de la simple definición, porque particularmente la pobreza yo creo que está más en la mente que en los recursos. Alguien podría no tener absolutamente nada y ser una persona rica, y una persona podría poseerlo todo, poseer una gran fortuna y ser tremendamente pobre. ¿Cómo lo entendemos? Hay ricos que lo único que poseen es dinero y solo se les llama ricos por esa condición. Pero una persona que tiene lo necesario para vivir, una persona que está con salud, que disfruta la vida y que disfruta lo que hace, es una persona rica, aunque no tenga dinero. El dinero no hace personas ricas. El dinero hace personas con dinero, pero no personas ricas. Se cuenta que hace unos años salió un estudio en el New York Times sobre la verdadera riqueza, y contaba el cronista acerca de dos personas. El primero era un médico estético que vivía en Beverly Hills, manejaba un vehículo, un Mercedes-Benz de lujo, tenía una casa que costaba más arriba de $1 millón y una jugosa cuenta en el banco. El segundo era un bombero de la zona de Pensilvania que vivía en una casita de clase media, en las afueras de la ciudad, manejaba un Jeep que tenía unos 5 años de uso y vivía una vida modesta y normal como cualquier otra persona. Ahora, la investigación decía: ¿qué pasaría si estas dos personas se quedan sin trabajo y sin los recursos que actualmente reciben? ¿Qué pasaría con ellos? Y entonces el cronista dice, y haciendo los cálculos matemáticos del tema, el doctor de Beverly Hills podría vivir 1 año y medio con los recursos que tiene guardados al nivel de vida que lleva hoy, pero dentro de 1 año y medio estaría colapsado, tendría que empezar a vender sus propiedades y probablemente terminaría mal. Pero el bombero de Pensilvania, con los ahorros que ha logrado hacer, podría vivir el resto de su vida al mismo nivel de vida que lleva hoy y no tendría ningún problema aunque no volviera a trabajar. Y entonces al final de la nota decía: ¿quién es el verdadero rico? El verdadero rico no es el que puede disfrutar de todas las riquezas hoy, es el que tiene el futuro asegurado, aunque tenga recursos moderados, o aunque sea una persona que no vive con toda la opulencia que todos los demás. Entonces a veces nosotros pensamos que la riqueza tiene que ver simplemente con contenido económico. En el caso de la pobreza, creo, decía, que generalmente está en la mente. Es cierto que todas las personas pasamos en algún momento por estados de pobreza, por estados de necesidad o por estados de escasez, pero aquel que tiene control de sus actos y de sus pensamientos, aquel que sabe que la pobreza realmente es un estado temporal y en algún momento, ya sea con esfuerzo, ya sea con lucha y sobre todo con una actitud correcta, él sabe que logrará vencer aquella situación. Yo he vivido en mi vida estados muy difíciles económicamente, momentos muy duros, pero la palabra de Dios se ha cumplido. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aquellos que confiamos en Dios, que creemos en Dios, que hemos puesto nuestra esperanza en Dios, habrá tiempos donde se nos aprieta la situación un poco, pero sabemos que esto pasará, que esto será un tiempo momentáneo. Y yo me he puesto a pensar en algún momento determinado y siempre he dicho: yo estoy seguro que si llegara un momento de una desgracia extrema en mi vida y me quedara sin trabajo y me quedara sin recursos y me quedara sin nada, estoy seguro que no me moriría de hambre. Porque Dios me ha dado la capacidad para trabajar, para producir, para crear y para creer. Entonces, creo que muchas veces la pobreza está más en la mente que
en los recursos. Creo que hay personas que son pobres porque no tienen aspiraciones en la vida, porque no quieren salir adelante. He conocido muchas personas así. Están necesitados, pero están esperando que algo les llegue. Están esperando pegarse la lotería o que un tío rico se muere y les deje una herencia, pero no se dedican a forjar futuro, a crear, a trabajar, a esforzarse y a creer por sobre todo en que Dios es el proveedor de todas las cosas. El rico es aquel que tiene más de lo que necesita y el pobre es aquel que tiene menos de lo que necesita. Así de sencillo. En el mundo actual prevalece una muy notoria e innegable desigualdad en lo que se refiere a la distribución de la riqueza. Mientras hay algunas personas inmensamente ricas, también hay algunas personas demasiadamente pobres. Una realidad indiscutible es que la mayor parte de todas las riquezas del mundo están concentradas en muy pocas manos. Esto no quiere decir que sea algo malo que existan personas poseedoras de grandes riquezas. Al contrario, muchas familias dependen de ellos. Ellos le dan trabajo a muchas personas. Ellos ayudan a que el país se desarrolle, a que el mundo camine. Pero algunos súper ricos dedican alguna parte de su fortuna a la filantropía y esto es bueno. Pero otros simplemente lo único que tienen es el deseo de acumular y acumular y acumular y acumular riquezas, y ahí es donde entra la parte complicada. Se dice que en algún momento le preguntaron a uno de los descendientes de Rockefeller, millonario hasta la nuez, y le preguntaron: ¿cuánto será suficiente para que puedas vivir? Y él dijo: un poquito más. Aquella persona que solo vive para hacer fortuna nunca estará satisfecha, siempre querrá un poco más. Mientras los ricos son capaces de adquirir no solo lo que necesitan para vivir, sino también que tienen la capacidad para vivir rodeados de lujos, hay millones de personas en el mundo que no cuentan ni con lo mínimo necesario para tener una vida digna. Mahatma Gandhi dijo: todo lo que se come sin necesidad se roba al estómago de los pobres. Ahora, ¿es malo ser rico? No, no es malo ser rico. Como lo he dicho muchas veces, Dios no tiene problemas con las riquezas. Es más, la Escritura nos habla de hombres increíblemente ricos que sirvieron y amaron a Dios. Ahí está Abraham, ahí está David, ahí está Salomón, ahí está Job y hay otros ejemplos. Así que el problema no es la riqueza, el problema es lo que hacemos con la riqueza. Dios no tiene problemas y no tiene rollos con que una persona tenga los recursos económicos, aun cuando sean abundantes. Es ¿qué hace eso en tu vida? ¿Cómo lo utilizas? Una vez se dice que un hombre muy acaudalado decidió llevar a su hijo de adolescente por un viaje al campo con el firme propósito de que su hijo pudiera ver cómo vivían la gente del campo, la gente pobre. Y estuvieron por espacio de un día y una noche completos en una granja de una familia campesina muy humilde. Al concluir el viaje de regreso a la casa, el padre le pregunta a su hijo: hijo, ¿qué te pareció el viaje? Y el niño le dijo: papi, muy bonito. ¿Viste qué tan pobre puede vivir la gente? Y el niño se quedó pensando y dijo: sí, papá, pero me di cuenta de algo. Nosotros tenemos un perro, ellos tienen 4. Nosotros tenemos una alberca en la casa que va desde el borde de la casa hasta la mitad del jardín. Ellos tienen un arroyo que no se sabe dónde empieza y no se sabe dónde termina. Nosotros tenemos lámparas importadas en el patio. Ellos tienen las estrellas que los alumbran en la noche. Ellos tienen tiempo para platicar, para convivir en familia, y tú y mamá tienen que trabajar por todo el tiempo y casi nunca nos vemos. Al terminar el relato, el padre se quedó mudo, no supo qué decir, y su hijo se volvió y le dijo: gracias, papi, por enseñarme qué tan ricos podemos llegar a ser. La riqueza y la pobreza dependen de la perspectiva en que tú la mires. La Escritura nos cuenta de 2 hombres que vivieron en estos 2 extremos de riqueza y de pobreza. Y nos narra la historia de qué pasó con cada uno de ellos una vez que partieron de esta vida. Porque la cuestión aquí, mis amados hermanos, no es lo que vivamos en esta tierra. Si nosotros pensamos que el todo de nuestra vida es lo que yo vivo aquí, estoy perdiendo mi tiempo. Esta vida es una preparación para el futuro. Nosotros estamos simplemente de paso en este lugar. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Aquí nos preparamos para lo que viene. Aquí nos preparamos para el futuro y aquí decidimos dónde terminaremos nuestros días.
Esto es lo que Jesús nos cuenta en esta parábola que quiero compartir con ustedes. Una parte de ella aparece en Lucas capítulo 16, versos del 19 al 23. Si tiene su Biblia puede buscarlo y lo tiene abierto allí. Lucas 16, versos del 19 al 23. Leo para ustedes, dice: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. La mayoría de nosotros ha escuchado la historia de Lázaro y el rico y estamos familiarizados con la historia. Este cuadro presenta algo tan vivo que casi lo podemos imaginar. Es decir, cuando uno lee esta historia, casi puede imaginar aquel cuadro: un hombre tirado en la puerta de la entrada de una casa lujosa, los grandes banquetes, la comida cayendo en el suelo y él deseando alimentarse aún de lo que cae en el suelo y no se puede alimentar de ello. Un hombre muerto de hambre, llagoso, enfermo, pero que a nadie le importaba absolutamente nada. Probablemente en la casa de este hombre rico entraban muchas personas bien vestidas, bien formadas, y entraban a la casa y se divertían y gozaban, y cuando salían nadie se preocupaba por ver lo que estaba pasando en la entrada. ¿A quién le importaba ese pobre mendigo llagoso que estaba allí? Es más, probablemente muchos de ellos pasaban y se hacían a un lado cuando lo veían para no mezclarse y no contaminarse con aquel ser que estaba en la puerta. Pienso yo que algunos incluso quizás le hablaron al rico y le dijeron: ¿por qué no quitas a ese hombre de ahí? Se ve muy feo en las afueras de tu casa. Ahora, voy a limitar mis comentarios solo a estos versículos que leí. Usted puede leer el resto de la historia y ruego a Dios y al Espíritu Santo que imprima estas verdades en nuestro corazón. Hay varias cosas que quiero compartir de este texto. En primer lugar, debemos recordar que Dios asigna condiciones distintas a cada hombre. Dios no nos trata a todos por igual. Cada uno tiene su propia realidad, cada uno vive su propia vida. Hay un gran contraste entre estos dos hombres. El Señor Jesús habla del hombre rico y del mendigo. Note algo interesante en la escritura, y la escritura hay que ver los detalles. ¿Cómo se llama el mendigo? Se llama Lázaro. ¿Cómo se llama el rico? No importa, tenía plata. Eso es todo. Era lo que les decía antes. El detalle es Lázaro. Dios estaba viendo a Lázaro. El uno posee muchos de los bienes de este mundo, el otro no tiene absolutamente nada. Ambos son hijos de Abraham, ambos pertenecen a una familia humana, ambos viven en el mismo país, bajo el mismo gobierno. Sin embargo, sus condiciones son sumamente distintas. Debemos tener cuidado de no malinterpretar las lecciones de esta historia. Los ricos no siempre son personas malas y por lo mismo no siempre van al infierno. Por otro lado, tampoco los pobres son siempre personas buenas y tampoco siempre van al cielo. No es un pecado ser rico, como tampoco es un pecado ser pobre. El Señor Jesús no alaba ni condena la condición de ninguno de estos hombres. Él simplemente describe las cosas tal como son en este mundo y tal como debemos esperar que sean. Es muy popular creer que todos los hombres deberíamos de ser iguales, que mientras el mundo permanezca en esta condición presente, ese sueño será imposible. Los creadores o los diseñadores o los que pensaron en el tema de que todos pudiéramos llegar a ser iguales, que todo el mundo pudiera tener la misma filosofía, la misma forma de vida, las mismas condiciones económicas, se dieron cuenta a través de los años que era imposible. El comunismo no funcionó en el mundo. ¿Por qué? Porque el egoísmo del ser humano no le permitirá nunca vivir en una comunidad perfecta. El egoísmo del ser humano no le permitirá nunca saber que yo tengo lo mismo que el otro y él tiene lo mismo que yo y podemos vivir felices. Siempre el hombre y el ser humano quiere algo más y siempre quiere lo que el otro tiene.
Hemos visto a través de la historia, tenemos un ejemplo muy claro en nuestro país del norte, en nuestro vecino país del norte. Si los que recuerdan de mi época en el año 80, por allá del año 80, cuando vino la revolución sandinista. ¿Por qué? Porque había un gobierno déspota que estaba gastando la plata del pueblo, se estaba enriqueciendo, y se levantó un grupo insurgentes diciendo: esto hay que quitarlo y hay que establecer el reino del pueblo, el poder del pueblo. Se montaron en el poder y hoy son peores que los que habían en aquella época, porque ese es el egoísmo del hombre. Entonces, mientras que hay algunos sabios, hay otros necios. Mientras que hay algunos fuertes, hay otros débiles. Algunos sanos, otros enfermos. Algunos trabajadores, otros flojos. Además de muchos otros factores de desigualdad. Siempre habrá ricos y siempre habrá pobres. Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Ahora, hasta que el pecado sea eliminado del mundo y los corazones de los hombres sean hechos buenos y santos, nunca podrá existir la felicidad universal ni la igualdad. Ningún gobierno, ningún sistema de educación, ningún partido político podrá lograrlo. Ahora, esto no significa que no deberíamos tratar de ayudar a las personas en necesidad, o que no deberíamos de tratar de hacer algo para cambiar las cosas, pero debemos entender que hasta que el Señor venga otra vez por su iglesia, siempre habrá ricos y siempre habrá pobres en el mundo. Lo segundo que tenemos que aprender de esta lección es que la condición de un hombre en este mundo no es la evidencia de su condición espiritual. Muchos considerarían la posición del hombre rico como algo ideal, como lo mejor posible. Parece que tenía todo lo que su corazón pudiera desear. Pero la verdad es que aquel hombre rico era desesperadamente pobre. Cuando las cosas buenas de esta vida le fueron quitadas, él no tenía nada con qué apoyarse en la siguiente vida. Todo lo que tuvo fue terrenal. Hace unos años atrás estábamos pasando una situación muy difícil en el ministerio de la radio, un momento de mucha necesidad, de mucha carencia, y llegó un momento incluso angustiante. Hemos pasado por eso en casi 37 años de ministerio, hemos pasado muchas veces por ese camino. Por alguna razón, Dios siempre nos ha dado todo lo que necesitamos, pero no nos ha dado más allá de lo que necesitamos. Pero nunca nos ha faltado, nunca. Pero ha habido momentos muy duros, muy difíciles. Y estábamos justamente hace unos años atrás, hace 10 años tal vez, pasando por un momento muy crítico en la historia de la radio. Un momento donde la perspectiva era: quién sabe si podremos sobrevivir. Y de pronto me cuentan de una persona que está comprando una casa que vale $1 millón, y que es una persona que hace exactamente lo mismo que hago yo y tiene el mismo ministerio que tengo yo. Y entonces yo, conociendo, decía en mi oración, le dije: Señor, entonces ¿cómo es la cosa? Yo he intentado hacer las cosas bien, he tratado de vivir haciendo las cosas correctas delante de ti, y pasamos momentos como estos donde a veces no sabemos si para mañana tendremos cómo pagar la corriente eléctrica para seguir trabajando. Pero otras personas, que sé que no lo han hecho tan claro como nosotros hemos intentado hacerlo, pueden comprarse una casa que cuesta $1 millón. Y entonces le dije a Dios: entonces hay que hacer las cosas mal para que tú nos bendigas. Y Dios me dio una palabra ese día: a la verdad os digo, ya tienen su recompensa. ¿Dónde quieres tu recompensa? Aquí. Hay personas que ya tienen su recompensa aquí. Viven como ricos y famosos en el mundo a costas del evangelio. Eso es todo lo que tendrán. Pero si tú construyes solamente aquí, cuando llegue el momento de la verdad, ¿qué va a pasar contigo? Cuando llegue el momento de cruzar el umbral, ¿qué pasará? Este rico vivía con todas las anchas en este mundo, pero cuando llegó el momento final, ¿qué pasó con él? Él tenía riquezas en la tierra, pero nunca hizo un tesoro en el cielo. Él tenía ropa fina, pero ninguna ropa de justicia para cubrir su pecado y su desnudez. Él tenía amigos en la tierra, pero ningún amigo y ningún mediador a la diestra de Dios. Él nunca probó el pan de vida, y cuando dejó su espléndida casa no tuvo un lugar celestial a donde acudir. Su riqueza no era realmente ninguna riqueza, porque estaba sin Cristo, sin fe, sin perdón, sin santidad. Cuando él murió, fue al infierno. En verdad estaba desesperadamente pobre. Por otro lado, Lázaro no tenía literalmente nada en este mundo. Sería difícil imaginarnos un caso de mayor pobreza y miseria como el de Lázaro. Pero en el más alto sentido, Lázaro era rico. Era un hijo de Dios con una herencia en el cielo. Sus riquezas
eran duraderas y verdaderas. No tuvo nada en la tierra, vivió llagoso en la tierra, pasó hambre en la tierra, pero cuando llegó al reino de los cielos lo esperaban banquetes. Él tenía la mejor ropa posible, pero puesta en el reino de los cielos, no aquí en esta tierra. Aquí no se pudo vestir bien, pero en el reino de los cielos tendría toda la riqueza que estaba esperándolo para él. Él tenía el mejor amigo, Dios mismo era su amigo y lo estaba esperando en el momento de llegar. Y como comida o alimento, este hombre Lázaro probó el pan de vida y estas cosas las tuvo para siempre, aún después de su muerte. Lázaro no era pobre, Lázaro era verdaderamente rico. Entonces, se puede ver que debemos medir a los hombres por las normas de Dios y no por las normas del mundo. Un mendigo convertido es más honorable ante Dios que un presidente, que un primer ministro inconverso. Un hombre puede ser grande y admirado por mucho tiempo y después experimentar las tinieblas y la miseria para siempre. Otro puede ser menospreciado en este mundo y no obstante pasar a la eternidad en la gloria de Cristo. Las riquezas y la grandeza mundana no son en ningún sentido pruebas o evidencia del favor divino. Frecuentemente son una trampa y a veces un impedimento para el alma porque hacen que uno ame más al mundo y se olvide completamente de Dios. He conocido personas que mientras estaban en un estado de necesidad, de pobreza, acudían al Señor, buscaban a Dios en oración, clamaban a Dios, le pedían ayuda. Cuando las cosas les empezaron a ir bien, cuando los recursos empezaron a llegar, cuando empezaron a verlo, dijeron hay que disfrutar de esto. Entonces ya ahora Dios pasó a un segundo plano, porque ahora lo primero es disfrutar de la vida. Nunca olvidaré en mi primer pastorado, había un hermano que siempre decía, y fue un tema que aprendimos él y yo de otro pastor. Yo tuve un pastor que él decía, tenía pegado una foto de un carro en la nevera de su casa. Y un día yo le pregunté, ¿y esa foto por qué la tienes? Me dice, porque ese es el carro que le estoy pidiendo a Dios. A Dios hay que pedirle específicamente, hay que decirle marca, modelo, color, todo para que Dios te lo dé. Yo lo aprendí, este muchacho también. Entonces él decía, yo quiero una microbús Mazda color blanca del año 73. Estoy hablando hace muchos años, ¿verdad? Lógicamente. Y un día llega un misionero con una microbús blanca Mazda del año 73, llega a visitarnos a la iglesia y parquea la microbús allí. Y el hombre se viene y le da vuelta a la microbús y la ve por debajo. Y el misionero se interesó y le dice, ¿te gusta? Le dice, no me gusta, este es el carro que le he estado pidiendo a Dios durante mucho tiempo. ¿Y para qué quieres el carro? Vea, si yo tuviera una microbús como esta, yo recogería a las viejitas que viven lejos de la iglesia y las traería al culto todos los fines de semana y yo me dedicaría a llevar a la gente que le cuesta un poco para traerla aquí a la iglesia. El misionero sacó las llaves y le dijo, tome, es suyo, y se lo regaló. ¡Wow! Pero ¿sabe qué pasó? La primera y la segunda semana trajo a las viejitas a la iglesia. La tercera dijo, hace mucho que no salimos a pasear, pastor, esta semana voy a salir con mi familia a disfrutar el carro. La cuarta se le presentó una situación parecida, la quinta también y nunca más volvió a la iglesia. Yo no sé si el carro le duró o no le duró, pero lo cierto es que aquello que fue una bendición en un momento determinado se convirtió en una desgracia para él. Las riquezas y la grandeza mundana nunca son evidencia del favor divino. Uno de los grandes secretos de la felicidad en esta vida consiste en tener un espíritu de contentamiento. Yo he hablado mucho acerca de esto. Usted tiene que aprender a ser feliz con lo que tiene y con la condición que tiene. No quiere decir que esté contento y que tenga que aceptarla. Si usted está pasando un momento de crisis, un momento de necesidad, un momento de enfermedad, no es que usted tiene que aceptarla, pero tiene que estar contento y decir, Dios, por alguna razón estoy pasando esto. Yo sé que lo voy a pasar y sé que un día te voy a glorificar y un día te voy a alabar y voy a decir, gracias Señor por haberme permitido pasar por aquello. Cuando pasamos momentos de necesidad, cuando pasamos momentos de tristeza, cuando pasamos momentos de luto, en lugar de lamentarnos y en lugar de enojarnos, tenemos que darle gracias a Dios y decir, Dios, no entiendo por qué estoy pasando esto, pero yo sé que esto va a pasar y mañana me voy a reír de esto. Cuando todo pase, cuando todo haya sucedido y te das cuenta que Dios tuvo control siempre de todas las cosas, vas a agradecer aún más. Pero la persona que no vive agradecida con lo que hoy tiene, la persona que no puede vivir feliz con la condición que hoy tiene, no está preparada para recibir nada más. Entonces, uno de los grandes secretos de la felicidad consiste en eso, tener un espíritu de contentamiento.
Trate de tomar en cuenta todos los días que esta vida no es el lugar de recompensa. Probablemente muchos no tengamos la recompensa en esta vida, pero estamos construyendo para la recompensa verdadera en el reino de los cielos. Lo tercero que quiero enseñarles es que tanto los ricos como los pobres mueren. Aunque ellos fueron diferentes en sus vidas, ambos, Lázaro y el hombre rico, se encontraron en el mismo final, al final del camino. Ambos murieron. Y este es el destino de todos los hombres y será el destino suyo a menos que el Señor venga antes. La muerte es el gran enemigo, el cual nadie puede escapar. No pasa por alto a ninguno, no respeta a nadie. La muerte no espera a nadie, no espera que nadie esté listo. La muerte llega en el momento que tiene que llegar y punto. Todos los hombres, todos los seres humanos, un día moriremos. Como digo, a menos que Jesús venga antes. Si hay algo verdaderamente necio es poner nuestros corazones en este mundo moribundo y sus placeres temporales y así perder la vida eterna. Todos vamos a morir algún día. Lo cuarto que quiero compartir es que el alma del creyente es muy preciosa a los ojos de Dios. Qué precioso es a los ojos de Dios el alma de los creyentes. El hombre rico murió y fue sepultado. Probablemente le hicieron un espléndido funeral, probablemente hicieron unas fiestas enormes, hubo carrozas, hubo de todo, hubo banquete, porque aquel hombre era muy rico y la gente lo celebró de alguna manera. Pero cuando terminó sus días en esta tierra fue atormentado eternamente. Lázaro no tuvo un funeral espléndido. Es más, seguramente fue llevado a un laboratorio para ser investigado porque nadie reclamó el cuerpo, como suele pasar en algunos casos. Pero Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Esta parte de la historia nos ayuda a entender la relación entre los creyentes y Dios su Padre. Nos muestra un poco el cuidado que el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene para los más pequeños, aún para los más insignificantes. Nadie tiene amigos y ayudantes como los que tienen los creyentes. Los ángeles se regocijan cuando nosotros nacemos de nuevo, nos protegen durante este mundo y se encargan de llevar nuestra alma a la hora de la muerte al reino de los cielos. Dice el relato que los ángeles vinieron y se llevaron a Lázaro, ¿dónde? Al seno de Abraham, al reino de los cielos, al paraíso, al lugar donde iba a disfrutar eternamente y plenamente. Nosotros tenemos ángeles que nos protegen, que nos cuidan, que están con nosotros, designados por Dios en esas tareas especiales para que nos puedan proteger y cuidar. Yo creo que muchas de las cosas que nos suceden en la vida, o que no nos suceden en la vida, más bien es porque los ángeles están cuidando nuestra vida, porque Dios nos está protegiendo de alguna manera. Es por eso que el salmista tenía tan claro el panorama y en el Salmo 23 él dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando tú tienes la confianza y la seguridad de que a quién le sirves, a quién amas y quién te ama, puedes decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando un hombre acude sinceramente a Cristo, recibe todos los beneficios de un pacto firme y seguro. Todos los pecados son perdonados, nuestro corazón es renovado, Cristo soportará la ignorancia y nos enseñará la verdad. Cristo estará en todo tiempo y nada nos podrá afectar sin su permiso. Aquellos que le persiguen, en realidad persiguen a Cristo. Aquellos que siguen a los creyentes, que los persiguen, que tratan de dañarlos, a quien están intentando dañar es al mismo Señor. Recordemos el caso de Pablo, el apóstol. Antes de ser apóstol era un perseguidor de la iglesia y en el camino a Damasco se encontró con Cristo. Lo botó del caballo o del animal donde fuera, lo tiró al piso, cayó de rodillas y Dios le habló a Pablo y le dijo: ¿quién eres? Dijo Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó el Señor. Cuando alguien nos persigue a nosotros, lo está persiguiendo a Él. Todas estas son pruebas de que Dios tiene cuidado suyo y mío, de que Dios tiene cuidado de sus hijos. Mis amados, ustedes no saben el pleno alcance de sus privilegios y posesiones. Aprendan a vivir por la fe. Conozcan los grandes tesoros que tenemos en Cristo y que Él ha dispuesto para nosotros. Somos ricos, verdaderamente ricos, cuando lo tenemos a Él en nuestro corazón, cuando Él gobierna nuestra vida. Lo quinto que quiero compartir es que el egoísmo es un enemigo peligroso que arruina el alma.
No había nada abiertamente pecaminoso acerca de la vida externa del hombre rico. Es decir, usted lee la historia y se va a encontrar que no dice que era un adúltero, no dice que fuera un fornicario, no dice que era un mentiroso, no dice que era un asesino, no dice que era un ladrón. Aparentemente era una persona buena, no tenía muchos defectos, por lo menos no los dice la Escritura, pero sin embargo, aún siendo una persona buena, se fue al infierno. Es que no todos los que nosotros consideramos malos irán al infierno y no todos los que consideramos buenos irán al cielo. Seguramente hay lecciones que debemos aprender de esto, por lo menos encuentro algunas lecciones. La primera de ellas es que debemos tener cuidado de vivir solo para nosotros mismos. No es suficiente decir, vivo correctamente, cumplo mis deberes en cada aspecto de la vida. La pregunta es si usted está viviendo para usted mismo o usted está viviendo para el Señor. ¿Cuál es su propósito y su motivación en la vida? Puede decir que ya no vive para usted, sino que vive para aquel que murió por usted. Puede decir usted como Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo para Dios. ¿Realmente vivimos para Él? ¿O vivimos para nuestro egoísmo, vivimos para nuestros placeres, vivimos para nuestra conveniencia, o le damos a Dios el lugar que Él merece en nuestra vida? Pablo dice en 2 Corintios 5:15, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Si usted se parece al hombre rico viviendo para sí mismo, entonces su final será exactamente el mismo. La segunda lección que podemos aprender es que debemos aprender el peligro de no hacer lo que deberíamos hacer. ¿Sabe que muchos de nosotros creemos que Dios nos va a juzgar por las cosas malas que hacemos? La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que pecado confesado es pecado perdonado en el cielo. Usted pecó, se equivocó, lo reconoció, pidió perdón y Dios lo liberó. Dios no lleva una lista de pecados. Y Dios quizás no nos va a juzgar a nosotros por los pecados que hayamos cometido, pero sí nos va a juzgar por las oportunidades que tuvimos y no aprovechamos, por aquellas cosas que pudimos hacer y no hicimos. El hombre rico tenía a Lázaro a la puerta de su casa, sabía que estaba llagoso, que estaba enfermo. Él tenía las posibilidades para ayudarlo a sanarse y no lo hizo. Sabía que tenía hambre, él tenía la posibilidad de saciar su hambre y tampoco lo hizo. Él sabía que no tenía un techo, que tenía que vivir la intemperie. Él tenía una casa enorme, pero no hizo nada. Dios no lo juzgó por las cosas malas que hizo, Dios lo juzgó por lo que dejó de hacer. Mateo capítulo 25 cuenta una parábola de parte de Jesús. Dice que en los postreros tiempos Dios apartará a unos a la derecha y otros a la izquierda. Y a los de la izquierda les dirá, tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Y dice que aquellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos? Si te hubiéramos visto, lo hubiéramos hecho. Por cuanto no lo hiciste a uno de estos, aún a los más pequeños, conmigo tampoco lo hiciste. Así que seremos juzgados más por lo que no hicimos que por lo que realmente hicimos. Tercero, debemos aprender que las riquezas traen consigo un peligro especial. Muchos dedican su vida a la búsqueda de las riquezas, sin embargo, las riquezas traen un peligro espiritual. Las riquezas tienden a endurecer el alma, a cerrar los ojos de las cosas del espíritu y nos ayudan fácilmente a olvidarnos de Dios. Muchas personas cuando llegan a un nivel económico tal que sienten que no necesitan nada, creen y dicen, bueno, yo trabajé, yo me esforcé, he hecho todo lo posible, ahora tengo lo que necesito. No se dan cuenta que fue Dios quien se lo dio. Nada de lo que usted tiene, nada de lo que yo tengo es por mi esfuerzo, por mi capacidad, por mi intelecto, es por Dios. Porque si Él no te hubiera dado la posibilidad de generar la riqueza, nunca la hubieras tenido. Es Dios quien te dio la inteligencia, es Dios quien te da la sabiduría, es Dios quien te da las fuerzas. Dios es el que te hace levantarte cada mañana y ponerte en pie y visualizar y caminar y hablar y actuar. Así que todo al final procede de Dios. En Marcos 10:23 Jesús dijo, los discípulos se asombraron de sus palabras. Dice, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Repitió Jesús, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Debemos aprender a ser especialmente cuidadosos con el egoísmo, porque nos volvemos egoístas, hermanos.
Nos volvemos egoístas. Cuando una persona tiene los recursos limitados y tiene un corazón bueno y un corazón sincero, no le importa compartir con otros. No le importa desprenderse de algo para apoyar a otros, pero cuando llega a tener unas posesiones muy grandes, le cuesta demasiado desprenderse de aquello. Yo escucho muchas personas decir, es que a mí nadie me regaló nada, a mí todo lo que tengo me ha costado en la vida, ¿por qué voy a regalárselo a alguien? Si entendieras que nada de lo que tienes es tuyo, que el día en que te vayas, nada te vas a llevar, que el día en que te mueras, todo lo que tú has hecho se quedó en la tierra, entonces cambiarías de forma de pensar. Pablo advirtiéndole a Timoteo sobre estos días que estamos viviendo nosotros. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versos 1 y 2, lo siguiente: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo, avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Mucha gente rica no da nada a nadie, o solo una pequeña parte de su abundancia. La Biblia tiene que decir mucho con respecto al egoísmo. Ahora, ¿sabe qué me pone a mí a pensar seriamente? ¿Y qué me impacta internamente? Que estas palabras de Pablo a Timoteo no está hablando solamente de la gente que está afuera en la calle que no conoce a Dios. Está hablando de hombres y mujeres que conocen a Dios, que se vuelven arrogantes, que se vuelven egoístas, que se vuelven avaros, que se vuelven jactanciosos, que se vuelven blasfemos, desobedientes de Dios, ingratos, impíos. He conocido mucha gente. Yo tengo 36 años de servirle a Dios, casi 37. Y en el camino he conocido mucha gente que en un momento determinado estuvo acá y hoy está por acá. Pero cuando estaban acá, hablabas con ellos, te sentabas, te tomabas un café, te hablaban del Señor. Hoy están en un nivel tan alto que no puedes acceder a ellos. Necesitas una cita y te dan 6, 7, 8 meses para atenderte, porque se les olvidó quién los llevó de aquí para acá. Y ese es un cuidado que todos nosotros debemos de tener. La Biblia tiene mucho que decir del egoísmo, del amor al dinero. Hay una parábola que Jesús contó en Lucas capítulo 12 de un hombre que llegó a amasar una gran fortuna. Dice: el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así sucede con el que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Dios no tiene problemas, hermanos, con las riquezas, si tú entiendes que no te pertenecen, si tú entiendes que debes de glorificar a Dios en todas las cosas que tienes. Ahí mismo en Lucas 12, en el verso 15 dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Ciertamente es posible que usted sea salvo porque Abraham, porque Job, porque David fueron hombres muy ricos, pero piense en el peligro. El dinero es un buen siervo, pero un pésimo, un mal patrón. Muchas personas dedican su vida a hacer dinero y se olvidan de vivir realmente la vida. Dedican su tiempo a amalgamar una fortuna y nunca disfrutan de aquello que les llevó años construir. Muchas personas dedicaron toda su vida a hacer una gran fortuna y perdieron a los suyos, perdieron el valor de la gente que tenían. Se dedicaron al trabajo, pero nunca pudieron disfrutar de aquello que hicieron. Perdieron sus hijos, perdieron su familia, perdieron todo. Al final, todo el dinero que acumularon tienen que invertirlo en psicólogos, en psiquiatras, en médicos, en medicinas y en un lugar a donde quedarse al final de sus días, porque no tienen a nadie que esté a la par de ellos. ¿De qué sirvió hacer todo el dinero? ¿Tiene usted poco dinero o ningún dinero? No envidie a la gente que es más rica. Sienta orar por ellos. No es un pecado ser rico, no es un pecado tener dinero, pero sí es un pecado ser avaro, o sí es un pecado envidiar a la persona que lo tiene. Cada cual tiene la condición que ha creado, que Dios le ha permitido o que se ha forjado a sí mismo.
Entonces, recuerde que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, dijo Pablo en 1 Timoteo 6. Y usted puede amar al dinero aunque no lo tenga. Hay gente que ama el dinero aunque no tienen dinero, pero toda su vida está esforzada en eso. Y como tienen el camino equivocado, no lo llegan a tener. Lázaro no fue al cielo por ser pobre. Lázaro fue al cielo porque tenía Cristo en su corazón. Lo que hizo la diferencia con Lázaro fue Jesucristo viviendo en su corazón, viviendo en su vida, siendo una persona honesta, siendo una persona sincera, no siendo una persona de doble cara. Eso fue lo que hizo a Lázaro ir al cielo. No fue que fuera mendigo. Mendigo era la condición que tenía en la vida. Fue su corazón lo que lo llevó al cielo, porque al final lo que Dios va a mirar es el corazón. Tú puedes tener toda la apariencia que quieras en la vida. Tú puedes aparentar todo lo que el mundo ve. La gente verá la parte externa, pero Dios conoce la parte de adentro. Dios conoce el corazón. ¿Quieres saber el remedio para el egoísmo? Nada salvo un conocimiento real de Cristo puede curar el egoísmo. Usted tiene que sentir su propia condición pecaminosa, experimentar el poder de la sangre de Cristo para perdonarle, tiene que probar la paz de Dios a través de Cristo y sentir el amor de Dios en su corazón. Cuando esto suceda, entonces el conocimiento de Cristo le hará entender que ninguna cosa es demasiada para dársela a Él. El egoísmo puede estar oculto detrás de una naturaleza bondadosa, también detrás del deseo de ser alabado, aún detrás de ideas equivocadas o acerca de la autonegación, pero solamente Cristo puede modificarlo realmente. Lo que quiero decir es, yo puedo engañar a todo el mundo, yo puedo aparentar lo que todo el mundo ve y puedo hacer que la gente vea lo que yo quiero que vean, pero a Cristo no lo engaña a nadie. Él mira tu corazón, Él mira tu vida, Él sabe lo que llevas adentro. Y el día de mañana, cuando te enfrentes a Él, no serás juzgado por lo que la gente vio, serás juzgado por lo que había en tu corazón. En conclusión, 3 palabras de aplicación. Primero, le ruego que examine su vida, que se examine a sí mismo. ¿Qué está haciendo? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál será su condición después de la muerte? La pregunta no es hoy, la pregunta es mañana, ¿qué pasará? Pregunto, si el Señor viniera hoy, en este mismo momento, ¿usted está seguro que usted se iría con Él? Porque aquí puede aparentar todo lo que sea, pero delante de Él no hay apariencias. Estas son preguntas solemnes que el Espíritu Santo debe conducirnos a nosotros a hacérnoslas y tratar de vivir una vida que agrade a Dios. En segundo lugar, le ruego a los creyentes que den generosamente para todas las obras de caridad y misericordia. Usted no puede guardar dinero para siempre. Algún día tendrá que rendir cuentas de qué hizo con él. No quiero decir que debemos regalar todo lo que tenemos a los necesitados, o descuidar nuestro trabajo, o descuidar nuestra familia. Debemos trabajar duramente, proveer para los que dependen de nosotros, pero siempre debemos pensar acerca de cómo podemos hacer el máximo bien con los recursos que Dios nos ha dado. Recuerde que lo que Dios nos da, cuando Dios nos permite tener riqueza, la riqueza debe proveer no solamente para nosotros, sino para bendecir también a otros, para que la obra continúe, para que se siga avanzando. Hay personas que no tienen la posibilidad de ir a predicar el evangelio. Hay personas que no tienen la facilidad para comunicar el mensaje, pero cuando usted contribuye en la obra, hace que otras personas puedan hacerlo por usted. Yo conozco personas que han dedicado su vida a eso. Conocí a un hombre hace muchos años que él me decía cuando lo conocí: Carlos, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, no soy maestro, yo solo tengo dinero. Pero Dios me enseñó que con mi dinero yo puedo ayudar a los evangelistas, a los pastores, a los maestros y a otras personas. Y ese es el ministerio que Dios me ha dado. Era alguien que había entendido el por qué Dios le había dado riquezas. Y en tercero y último lugar, yo quiero invitar a todos los que necesitan ser salvos que acudan de inmediato a Cristo en oración. La parábola del rico y Lázaro nos deja una gran enseñanza. ¿Dónde pasarás tu eternidad? ¿Dónde terminarás tu eternidad? Tú decides en esta tierra dónde terminarás tus días. Tú decides en este lugar a dónde vas a llegar el día en que cruces el umbral de la muerte. Porque si algo hay seguro en la vida es la muerte. Un día todos terminaremos nuestro tiempo en esta tierra y tendremos que pasar a la eternidad. ¿A dónde la vas a pasar? Cierre sus ojos, incline su rostro. Yo no sé cuál sea tu condición espiritual.
No sé cuál sea tu situación hoy, no sé cómo hayas manejado tu vida, no sé cómo hayas designado los recursos que Dios te da, pero sí sé que un día Dios te pedirá cuentas. Ni tú ni yo sabemos cuánto tiempo nos queda en esta vida, ni tú ni yo entendemos cuánto nos falta por vivir, pero si de algo estamos seguros, es de que un día cruzaremos el umbral y tendremos que darle cuentas al Señor. Es que un día nos enfrentaremos todos a dar cuentas delante del Maestro o a pasar directamente a un lugar de tormento. Creo que hoy es un buen momento. Si allí donde estás, tú analizas tu vida y te das cuenta de que si Jesús viniera hoy por ti, o si hoy te tocara el momento de la muerte y no has preparado tu vida para ese momento, hoy tienes la posibilidad de prepararlo. Si sabes que no has hecho lo correcto, que has cometido errores, si sabes que has vivido la vida para ti, no para Dios, que te has vuelto egoísta o que has sido una persona con una doble cara, hoy Dios te da la oportunidad de pedir perdón. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Y no solo nos perdona, nos limpia de toda maldad. Así que allí donde estás, mientras todos nosotros tenemos nuestros rostros inclinados y estamos orando al Señor y estamos pidiendo para que Dios toque los corazones, si tú esta mañana necesitas reencontrarte con el Señor, entregarle áreas de tu vida al Señor, yo te invito a dar un paso de fe, a ser valiente y a ponerte en pie y decir: yo necesito del Señor. No tienes por qué seguir con una vida miserable, no tienes por qué arriesgar tu futuro. Si el Señor viniera hoy, si este fuera el último día de tu vida, ¿estás seguro que te irías con Él? Si no es así, te invito a ponerte en pie. Toma la determinación. No te dé vergüenza la gente que está a la par, no te dé vergüenza que los demás te vean. Es preferible sentir una vergüenza en esta tierra que perderse en la eternidad, que terminar los días igual que el rico. Lázaro murió y fue al seno de Abraham. El rico murió y fue al infierno. ¿Dónde quieres pasar tu eternidad? Y no estoy tratando de asustarte, estoy tratando de que tomes una decisión que cambiará el rumbo de toda tu existencia, que cambiará el rumbo de toda tu vida, que te dará la felicidad eterna, no solo la de esta tierra, sino la del futuro. Para ustedes que han tomado esa decisión, todos los demás que están sentados, por favor, manténganse orando, manténganse intercediendo, pídanle al Señor por las personas que han tomado la decisión de ponerse en pie. Pero ustedes que se pusieron de pie, levanten sus manos al cielo y repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón porque no he sido lo que debería de ser, pero hoy reconozco que me abres la puerta a una nueva posibilidad. Perdóname de todos mis pecados, perdóname de todas mis faltas y acéptame en tu reino, Señor. Que si hoy fuera el último día de mi vida, yo tenga la seguridad de que me voy contigo. Y Señor, acepto tu perdón que ya fue dado en la cruz del Calvario. Acepto tu misericordia que ya fue mostrada en la cruz del Calvario por mí. Acepto, Señor, tu amor que me amó desde el principio y me trajo a este lugar hoy. Acepto, Señor, esta gracia infinita que tú tienes para darme una oportunidad hoy. Gracias porque sé que si después de hoy tuviera que partir, me voy contigo al reino de los cielos. Gracias por esa seguridad. Gracias por tanto amor. Gracias por tanta misericordia, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu amado Hijo, de Jesús, mi Señor, mi Salvador. Amén y amén. Pónganse de pie, hermanos, todos. Y vamos a adorar juntos, a alabar juntos, a terminar nuestro tiempo dándole la honra y la gloria al que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos.